Hoy nos visita, como ya les comenté, vamos a decir que nos brinde sus palabras, uno de los pocos argentinos que pudo lograr esta condecoración, que es la Cruz al Heroico Valor al Combate. Gerardo, gracias por haber venido. Em, la misión se armó de esta forma, primero porque al portaaviones había que tirarle el último misil Exocet que quedaba. Y como era poco un misil, eh, se le agregaron 4 aviones A4C con bombas convencionales de caída libre. Íbamos cada uno de los aviones con 3 bombas de 250 kilos y 200 proyectiles de 20 milímetros. Ese fue el armamento que llevamos a esta misión de ataque al portaaviones. Bueno, llegamos a la sala de reunión. Acá sí ya definitivamente nos pasaron las coordenadas, hicimos todo el trabajo nuevamente para planificar el vuelo. Nos fuimos, terminamos la reunión y nos fuimos a la plataforma a buscar a nuestros aviones para ir a volar. El primer teniente Vázquez, que era nuestro jefe, dice en este trayecto, mientras vamos caminando a los aviones, dice, bueno, dice, no voy a agregar más nada a lo que ya se dijo acá en esta reunión. Dice, solamente nos rezamos un Ave María en cabecera y damos motor y despegamos. Así que bueno, puse en marcha, rodamos a cabecera, llegamos a la cabecera, 5 minutos antes despegaron los aviones Superetendard. Dimos potencia a pleno en cabecera, empecé a rezar Ave María hasta que me tocó soltar freno, creo que debo haber hecho 3 o 4 más o menos, y despegué. Despegamos, este es el esquema de la navegación, el esquema completo de la navegación. Despegamos de Río Grande y teníamos que ir a este punto a juntarnos con los aviones reabastecedores para iniciar nuestro reabastecimiento en vuelo. Esta era una misión, como ustedes están viendo, bastante larga, bastante mar abierto. Necesitamos ir lo más hacia el este posible para poder entrarle al portaaviones con un poco de ángulo desde el lado del este, lo cual nos iba a favorecer para el factor sorpresa. Si bien sabíamos que iba a estar muy defendido, también suponíamos que la defensa principal iba a ser del portaaviones hacia el oeste, que era de donde probablemente podía ser atacado. Entonces, al entrar desde este lado, sabíamos que si había una disminución de defensa iba a ser por ese lado. Entonces, necesitamos mucho combustible para alejarnos lo máximo posible. La cuestión es que después del despegue, poniendo rumbo a este primer punto de reabastecimiento, lo último que yo veo de tierra, antes de entrar en mar abierto, fue la isla de los Estados. Que cuando la vi me pareció, ya había volado antes en la isla de los Estados, pero nunca le había prestado atención. Acá, como era lo último de tierra que veía, me pareció espantosa. La miré un poco más de detalle y me pareció horrible. Gris, piedra, fría, nublado estaba, el mar picado, un desastre, un asco era la isla. Esa fue la idea que me pasó por la cabeza. Después les digo por qué les cuento esto. Y así fuimos hasta el punto de reabastecimiento. Y allí nos estaban esperando los 2 aviones KC-130 que habían salido de Río Gallegos y que nos iban a dar combustible. Los aviones KC-130 estaban formados uno adelante y el otro atrás, unos 2.000 o 3.000 metros atrás. Y entonces en el Hércules que iba adelante reabastecían los 2 aviones Superetendard. Y en el Hércules que iba atrás teníamos que reabastecer los 4 aviones A4C. Ustedes vieron que tiene 2 mangueras el Hércules, así que lo que hacíamos era, entrábamos 2 y salíamos para que entraran los otros 2. Así sucesivamente, para llegar
al último punto de reabastecimiento, donde deberíamos liberarnos los C-130 y entrar al ataque final. Cuando llegamos al segundo punto, todo este trayecto, que es más o menos unos 200 kilómetros, fuimos entrando y saliendo haciendo reabastecimiento en vuelo en forma permanente. Y acá nos desprendimos, acá se vuelven los Hércules y seguimos nosotros hacia el portaaviones, o hacia el objetivo que teníamos en ese momento, que estaba por coordenadas. Nos desprendemos, la formación que adoptamos fue en línea, los dos superetendar se formaron lateral a unos 1500 metros entre uno y otro, y después teníamos que formar a la derecha del superetendar de la derecha, que era el que no tenía misil, teníamos que ir Ureta y yo, y a la izquierda del super que sí tenía misil, tenía que ir Vázquez y Castillo. La cuestión es que cuando salimos del reabastecimiento, Ureta y yo quedamos a la izquierda, porque la formación que quedó después del reabastecimiento fue a la izquierda y Vázquez y Castillo quedaron a la derecha. Y yo pensé, digo, quedamos a la izquierda, si acá no hay ninguna diferencia, la derecha, la izquierda, misma historia. Pero el primer teniente Vázquez, que para eso era jefe, era más antiguo, tenía más experiencia y la tenía mucho más clara, se había determinado que ellos formaban a la izquierda y tenía que ser así. Así que yo, que estaba a la izquierda con Ureta, empecé a ver que se venía Vázquez encima y nos empezó a tirar el avión encima, con el plano empezó a correr, nos fue corriendo, hasta que pasó a la izquierda y nosotros pasamos todo por atrás y nos fuimos a la derecha, al lugar que nos correspondía. ¿Y esto por qué lo cuento? Que parece un tema menor, ¿no? Pero cuando el 25 de mayo le dije a García, señor, hay un problema, y García dijo, no hay ningún problema, Lucero va de 2 y usted va de 4, ese simple cambio de 2 a 4 significaba que en vez de formar a la derecha, formaba a la izquierda. Y el día 25 de mayo los dos derribos fueron de la derecha. Y podría haber estado ahí, estaba a la izquierda. Y en esta, si Vázquez hubiera quedado como estábamos todos, hubiera estado a la izquierda, y los derribos fueron los dos de la izquierda. Después ya se lo voy a contar, pero fueron los dos de la izquierda, y nosotros quedamos a la derecha, cuando podríamos haber estado al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, no a veces, siempre, el de arriba dice, vos por ahora te quedás un rato más, y a vos vení para acá. Y no hay forma de cambiarlo eso. Así que bueno, nos fuimos del otro lado. Durante 50 kilómetros nariz abajo descendimos hasta ponernos rasante sobre el mar. Una vez que llegamos sobre el agua, nos pusimos bien bajito, volando los 6 aviones en línea. Cuando estábamos a unos 80 kilómetros, los superetendar tienen que levantar para hacer un barrido radar, ver qué es lo que hay adelante, y bajaban. Todo esto absoluto silencio. Desde que despegamos hasta acá, nadie abría la boca. Lo que les dije antes, será mandatorio no hablar, porque una emisión radioeléctrica en esta zona era seguro que se iba a ser tomada por los ingleses, y ahí mandaban los Sea Harrier, ¿no? Así que no se podía hablar. Y el otro punto era volar bien bajo para que el lóbulo de radar nos detectara lo más cerca de la flota posible y nos permitiera entrar con sorpresa. Salimos atrás del misil, y en un momento el misil se pierde en el horizonte. El misil sale a más velocidad de la que llevábamos nosotros, que íbamos hasta acá formados, estábamos cerca de 870, 890 kilómetros por hora. Una vez que salió el misil y lo seguimos, dimos a pleno, y la velocidad se estabiliza cerca de 950 kilómetros por hora.
Hoy nos visita, como ya les comenté, vamos a decir que nos brinde sus palabras, uno de los pocos argentinos que pudo lograr esta condecoración, que es la Cruz al Heroico Valor al Combate. Gerardo, gracias por haber venido. Em, la misión se armó de esta forma, primero porque al portaaviones había que tirarle el último misil Exocet que quedaba. Y como era poco un misil, se le agregaron 4 aviones A4C con bombas convencionales de caída libre. Íbamos cada uno de los aviones con 3 bombas de 250 kilos y 200 proyectiles de 20 milímetros. Ese fue el armamento que llevamos a esta misión de ataque al portaaviones. Bueno, llegamos a la sala de reunión. Acá sí ya definitivamente nos pasaron las coordenadas, hicimos todo el trabajo nuevamente para planificar el vuelo. Nos fuimos, terminamos la reunión y nos fuimos a la plataforma a buscar a nuestros aviones para ir a volar. El primer teniente Vázquez, que era nuestro jefe, dice en este trayecto, mientras vamos caminando a los aviones, dice, no voy a agregar más. Ustedes vieron que tiene 2 mangueras el Hércules, así que lo que hacíamos era, entrábamos 2 y salíamos para que entraran los otros 2. Así, sucesivamente, para llegar al último punto de reabastecimiento, donde deberíamos liberarnos los C-130 y entrar al ataque final. Cuando llegamos al segundo punto, todo este trayecto, que es más o menos unos 200 kilómetros, fuimos entrando y saliendo haciendo reabastecimiento en vuelo en forma permanente. Y acá nos desprendimos, acá se vuelven los Hércules y seguimos nosotros hacia el portaaviones, o hacia el objetivo que teníamos en ese momento, que estaba por coordenadas. Nos desprendemos, la formación que adoptamos fue en línea, los 2 superetendar se formaron lateral a unos 1500 metros entre uno y otro, y después teníamos que formar a la derecha del superetendar de la derecha, que era el que no tenía misil, teníamos que ir Ureta y yo, y a la izquierda del super que sí tenía misil, tenía que ir Vázquez y Castillo. La cuestión es que cuando salimos del reabastecimiento, Ureta y yo quedamos a la izquierda, porque la formación que quedó después del reabastecimiento fue a la izquierda y Vázquez y Castillo quedaron a la derecha. Y yo pensé, quedamos a la izquierda, si acá no hay ninguna diferencia, la derecha y la izquierda deben ser por ese lado. Entonces necesitamos mucho combustible para alejarnos lo máximo posible. La cuestión es que después del despegue, poniendo rumbo a este primer punto de reabastecimiento, lo último que yo veo de tierra, antes de entrar en mar abierto, fue la isla de los Estados. Que cuando la vi me pareció, ya había volado antes en la isla de los Estados, pero nunca le había prestado atención. Acá, como era lo último de tierra que veía, me pareció espantosa. La miré un poco más de detalle y me pareció horrible. Gris, piedra, fría, nublado estaba, el mar picado, un desastre, un asco era la isla. Esa fue la idea que me pasó por la cabeza. Después les digo por qué les cuento esto. Y así fuimos hasta el punto de reabastecimiento. Y allí nos estaban esperando los 2 aviones KC-130 que habían salido de Río Gallegos y que nos iban a dar combustible. Los aviones KC-130 estaban formados uno adelante y el otro atrás, unos 2.000 o 3.000 metros atrás, y entonces en el Hércules que iba adelante reabastecían los 2 aviones superetendar, y en el Hércules que iba atrás teníamos que reabastecer los 4 aviones A4C. Misma historia. Pero el primer teniente Vázquez, que para eso era jefe, era más antiguo, tenía más experiencia y la tenía mucho más clara, se había determinado que ellos formaban a la izquierda y tenía que ser así.
Así que yo, que estaba a la izquierda con Ureta, empecé a ver que se venía Vázquez encima y nos empezó a tirar el avión encima. Con el plano empezó a correr, nos fue corriendo, hasta que pasó a la izquierda y nosotros pasamos todo por atrás y nos fuimos a la derecha al lugar que nos correspondía. ¿Y esto por qué lo cuento? Que parece un tema menor, ¿no? Pero cuando el 25 de mayo le dije a García, señor, hay un problema, y García dijo, no hay ningún problema, Lucero va de 2 y usted va de 4, ese simple cambio de 2 a 4 significaba que en vez de formar a la derecha, formaba a la izquierda. Y el día 25 de mayo los dos derribos fueron de la derecha. Y podría haber estado ahí, estaba a la izquierda. Y en esta, si Vázquez hubiera quedado como estábamos todos, hubiera estado a la izquierda, y los derribos fueron los dos de la izquierda. Después ya se lo voy a contar, pero fueron los dos de la izquierda, y nosotros quedamos a la derecha, cuando podríamos haber estado del otro lado. Nada, lo que ya se dijo acá en esta reunión. Dice, solamente nos rezamos un Ave María en cabecera y damos motor y despegamos. Así que bueno, puse en marcha, rodamos a cabecera, llegamos a la cabecera, 5 minutos antes despegaron los aviones Superetendard. Dimos potencia a pleno en cabecera, empecé a rezar Ave María hasta que me tocó soltar freno, creo que debo haber hecho 3 o 4 más o menos, y despegué. Despegamos, este es el esquema de la navegación, el esquema completo de la navegación. Despegamos de Río Grande y teníamos que ir a este punto a juntarnos con los aviones reabastecedores para iniciar nuestro reabastecimiento en vuelo. Esta era una misión, como ustedes están viendo, bastante larga, bastante mar abierto. Necesitamos ir lo más hacia el este posible para poder entrarle al portaaviones con un poco de ángulo desde el lado del este, lo cual nos iba a favorecer para el factor sorpresa. Si bien sabíamos que iba a estar muy defendido, también suponíamos que la defensa principal iba a ser del portaaviones hacia el oeste, que era de donde probablemente podía ser atacado. Entonces, al entrar desde este lado, sabíamos que si había una disminución de defensa y basadas, hicimos todo el trabajo nuevamente para planificar el vuelo. Nos fuimos, terminamos la reunión y nos fuimos a la plataforma a buscar a nuestros aviones para ir a volar. El primer teniente Vázquez, que era nuestro jefe, dice en este trayecto, mientras vamos caminando a los aviones, dice, no voy a agregar más mencionales de caída libre, y vamos cada uno de los aviones con 3 bombas de 250 kilos y 200 proyectiles de 20 milímetros. Ese fue el armamento que llevamos a esta misión de ataque al portaaviones. Bueno, llegamos a la sala de reunión. Acá sí ya definitivamente nos pasaron las coordenadas. Hoy nos visita, como ya les comenté, vamos a decir que nos brinde sus palabras, uno de los pocos argentinos que pudo lograr esta condecoración, que es la Cruz al Heroico Valor al Combate. Gerardo, gracias por haber venido. La misión se armó de esta forma, primero porque al portaaviones había que tirarle el último misil Exocet que quedaba. Y como era poco un misil, se le agregaron 4 aviones A4C con bombas con Besnada, lo que ya se dijo acá en esta reunión. Dice, solamente nos rezamos un Ave María en cabecera y damos motor y despegamos. Así que bueno, puse en marcha, rodamos a cabecera, llegamos a la cabecera, 5 minutos antes despegaron los aviones Superetendard.